Hola, buenas tardes. JP Morgan acumula grandes cantidades de efectivo ante la perspectiva de un aumento de inflación, en concreto 500.000 millones de dólares. Su consejero delegado, Jamie Dimon, ha explicado que este movimiento se está llevando a cabo con el fin de beneficiarse de un eventual incremento de los tipos de interés. En una conferencia virtual, el jefe de JP Morgan ha señalado que esperan la oportunidad de invertir a tasas más altas. Para la entidad norteamericana, la inflación de Estados Unidos no es un fenómeno pasajero y desembocará en tipos de interés más elevados, por lo que hay que estar preparado para eso. La tasa de inflación interanual en Alemania repunta en mayo un 2,5% y se sitúa en el nivel más alto desde septiembre del 2011, principalmente por el incremento de los precios energéticos. El IPC sube por quinto mes consecutivo. Respecto al mes anterior, la tasa aumenta un 0,5%. Los productos energéticos repuntan un 10% interanual. No solo este fuerte aumento de los precios energéticos influye en el incremento de la tasa de inflación, sino también efectos extraordinarios temporales como la tarifación del carbono desde comienzos de año, así como los bajos precios de la energía hace un año, particularmente de los derivados del petróleo. Sin tener en cuenta el impacto de la energía, la tasa de inflación se habría situado en mayo en el 1,8%. Reino Unido crea una cifra récord de 197.000 empleos en nómina en mayo debido al relajamiento de las restricciones. El dato es superior a lo esperado y reduce la tasa de paro por segundo mes consecutivo hasta el 4,7%. La tasa de desempleo del Reino Unido se ha mantenido baja gracias al programa de bajas temporales subvencionadas por el gobierno. Los ingresos semanales medios de los 3 meses hasta finales de abril aumentaron un 5,6% en comparación con el año anterior, su mayor subida desde marzo del 2007 y por encima de las previsiones. Estados Unidos, donde las empresas han disparado su endeudamiento desde que se iniciara la pandemia. Según un informe, las empresas no financieras emitieron deuda por valor de 1.700 millones de dólares en bonos norteamericanos en 2020, casi 600.000 millones más que el máximo anterior. A finales de marzo, su deuda total se situaba en 11.200 millones de dólares según datos de la Reserva Federal, lo que supone casi la mitad de la economía norteamericana. La Unión Europea y Estados Unidos logran un acuerdo para poner fin a la disputa de 2 décadas por los subsidios a Boeing y Airbus, una tensión comercial que había derivado en una batalla arancelaria por la que exportaciones claves de cada bloque quedaron grabadas con miles de millones de euros. La resolución del conflicto se difundirá este mismo martes y recogerá la hoja de ruta de varios años para resolver las diferencias. La banca española le pide al Banco Central Europeo que suavice sus objetivos de morosidad. Según cuenta El Confidencial, algunas de las principales entidades españolas han solicitado al supervisor europeo que suavice los objetivos fijados de reducción de activos problemáticos, créditos dudosos y activos adjudicados en el actual entorno del COVID. Desde el BCE no hicieron comentarios. Parece que este fue uno de los asuntos que se pusieron sobre la mesa en la reciente reunión que hubo entre los 11 principales banqueros españoles con el jefe del Mecanismo Único de Supervisión, Andrea Enria. Junto a ello, se hizo hincapié en la necesidad de las entidades de que se agilice la aprobación de nuevos modelos internos de capital que permiten mejorar la solvencia. BBVA advierte de la injerencia del poder político en la gobernanza de los bancos. Así se desprende del folleto continuado registrado en la CNMV, un documento en el que las compañías exponen los riesgos a los que se somete su actividad. La entidad que preside Carlos Torres es la primera en alertar sobre los intentos gubernamentales para influir en la gestión de las entidades.
Y la Comisión Europea ha lanzado hoy la primera emisión de deuda con la que va a financiar el programa de recuperación Next Generation. Se trata de un paso adelante en la integración financiera europea con este debut de unos bonos considerados como un primer paso hacia la mutualización de la deuda europea, un tema tabú hasta la fecha. La de hoy es la primera emisión dentro del objetivo de captar en mercado este año 100.000 millones de euros, de los que más de 80.000 millones serían bonos a medio y largo plazo. El Tesoro coloca 1.940 millones en letras a 3 y 9 meses y ahonda en los tipos negativos. La demanda conjunta de las dos subastas ha superado ampliamente los 5.800 millones de euros, casi 3 veces más que lo finalmente adjudicado en los mercados, lo que sigue demostrando el apetito inversor por España. Tras la subasta de hoy, el Tesoro volverá a los mercados este mismo jueves, 17 de junio, con una emisión en la que espera colocar entre 5.000 y 6.000 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado. La ministra Isabel Celaá ha presentado este martes en el Consejo de Ministros las líneas generales de la nueva ley de formación profesional. La ministra ha calificado esta ley como un primer paso hacia una formación profesional dual más internacional y eficiente, donde la empresa privada tendrá un papel imprescindible. Y el precio de la luz alcanzará hoy su nivel más alto desde Filomena, con más de 90 euros por megavatio hora. En concreto, el pool eléctrico registrará por hoy un precio medio de 90,95 euros por megavatio hora, un nivel tan solo superado en lo que va de año por los casi 95 euros por megavatio hora que tocó el pasado 8 de enero en medio de la tormenta Filomena. Este dato pulveriza así el que era hasta ahora el segundo precio diario más caro registrado en este 2021, los 88,95 euros por megavatio hora del pasado 28 de mayo. El alto precio de la electricidad en lo que va de junio se produce en un mes en el que ha tenido lugar también la entrada en vigor del nuevo esquema por periodos horarios. Así, los precios de los peajes y cargos son diferentes entre los periodos horarios, tanto de potencia como de energía. Vodafone ha elegido a Samsung como desplegar redes 5G en Reino Unido. Se trata de un acuerdo importante que gana un contrato en Europa con una de las mayores operadoras. En parte, la adjudicación llega después de que el país haya vetado a Huawei del despliegue de redes de última generación y busque nuevos proveedores. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado contra Facebook en uno de los casos que tenía pendiente por la Ley de Protección de Datos. En 2015, la Autoridad de Datos belga demandó a Facebook a Irlanda por rastrear la actividad de los usuarios. La recopilación de datos no solo se hacía dentro de la red social, sino también fuera, siguiendo la navegación en otras pestañas. Datos alentadores sobre la pandemia. Sanidad registra 8.167 nuevos contagios y 16 fallecidos. La tasa de incidencia baja a 4 puntos y se sitúa en 104 casos por cada 100.000 habitantes. En España se ha vacunado el 25,8% de la población con pauta completa. La campaña avanza y ahora les toca a los que tienen entre 40 y 49 años. La mejora en los datos epidemiológicos hacen que varias comunidades autónomas relajen las medidas de restricción y se planteen pedir el fin de la mascarilla, al menos mientras se esté al aire libre. En Europa, el certificado digital COVID entrará en vigor el 1 de junio tras la firma oficial de Europa. Y en Reino Unido, precisamente, sin embargo, el vertiginoso aumento de la variante Delta, la India ha obligado a Boris Johnson a retrasar el levantamiento de las restricciones. Tendría que haber sido el 21 de junio, sin embargo, tendrán que prolongarse hasta el 19 de julio. Pubs, restaurantes, clubs nocturnos y otros espacios de ocio no podrán abrir aún a tiempo completo. Con estas 4 semanas adicionales, Johnson espera aumentar así
los niveles de bajar su contagio en la pandemia. Es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. José Ricardo. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Listo, creo que... Hola, hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo, espero que todos estén bien allá y terminando casi el día en España. Y nosotros, pues ya saben, estamos a mitad de la sesión, mi querido Manuel, amigos, y les comparto rapidísimamente en el índice de precios y cotizaciones. Como ya sabrán, pues acerca esta temporada de brujas, como dirían los analistas. El próximo viernes tienen los vencimientos, los futuros, algunos futuros de algunas acciones. Y vaya, pues estamos en terrenos rojos, 0.15 abajo, y esto principalmente en el sector consumo, Alsea 3.93 abajo, Alfa, que depende de la parte industrial, 2.33 abajo, Grupo México, que también depende de la parte de extracción, minería, 2.11 abajo. Las principales alzas dentro del índice de precios y cotizaciones está Grupo Aeroportuario del Centro, que es 2.02 arriba, en la parte de consumo con la embotelladora KOF 1.71 arriba y Grupo Aeroportuario del Pacífico con 1.51 abajo. Y rápidamente les comento, queridos amigos, que hoy se ha dado pues la noticia de una fintech que normalmente en estas fintech son pues empresas que tienen la parte financiera, digamos que en este caso es una SOFOM que se llama Credijusto y acaba de adquirir pues un banco. Entonces esto es muy importante porque bajo este contexto de que ser más pequeño y tener la parte tecnológica le ha dado la rentabilidad suficiente para adquirir un banco, y este es el banco Finterra, que el sector al que atiende Finterra pues es precisamente la parte de agronegocios, la parte de lo que atiende Credijusto, pues es muy diverso. El tema aquí es de que ellos utilizan las garantías reales, dígase hipotecarias, a través de casas y terrenos para poder validar, hacer garantía los créditos. Entonces, pues esta es una muy buena noticia de que como las empresas pequeñas, en este caso las financieras pequeñas, están haciendo estas fusiones y adquiriendo este tipo de adquisiciones de empresas grandes, en este caso banco. Y pues vámonos con nuestro invitado, mi querido Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Manuel? Un gran saludo desde México. Buenos días, buenas tardes en España. Y bueno, pues el viernes pasado, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es el primer organismo que nos proporciona información sobre las principales variables económicas del país, dio a conocer el índice mensual de la actividad industrial en el mes de abril. Recordemos que para México, en este proceso de recuperación después del shock de la pandemia, la actividad industrial es muy importante, sumamente importante, sobre todo por el enlace con el comercio internacional y nuestra relación con el área Telecán, NAFTA, como queramos llamarle. Y justamente, si la gente de producción me apoya con un gráfico que vamos a ver, la actividad industrial en México sí está en proceso de recuperación, definitivamente, sí se está recuperando con respecto al año pasado. Si comparamos abril de este año con respecto a abril del año pasado, la actividad industrial creció un 35.7%. Ahora, obviamente, abril del año pasado estábamos en el clímax del encierro, del gran encierro del 2020. Sin embargo, abril de este año con respecto a marzo hubo un pequeño ajuste negativo. La actividad industrial disminuyó un 0.2%, lo cual es inusual, no debería darse, pero bueno, puede ser un ajuste meramente estacional. No aplicó por igual a todos los sectores. Por ejemplo, la minería mexicana, esa minería que es tan importante para México, metales, que además son insumos para la planta industrial, tanto mexicana como norteamericana, creció un 5.6% en lo que respecta a un año y creció un 1% con respecto al mes de marzo. En cambio, otros sectores sí retrocedieron muy ligeramente. Transmisión de energía eléctrica, suministro de agua, gas, disminuyó un 1%, construcción disminuyó un 0.3%.
cierta desaceleración de la construcción, y la industria manufacturera, que es la más directamente ligada al sector exportador, disminuyó también un 0.5%. Ahora, estos datos que acabo de dar son abril de este año con respecto a marzo. A nivel anual seguimos estando en positivos. Se ve que en este gráfico de los últimos 10 años, bueno, pues podemos ver ese gran boquete en blanco que fue el 2020 y cómo de ahí para adelante pues ha sido un crecimiento sostenido, pero todavía no estamos, Manuel, a niveles del 2019. Así que todavía nos falta para recuperar plenamente la salud, lo robusto que es nuestra planta industrial mexicana con respecto a los periodos prepandemia. El país está en proceso de recuperación, pero es un proceso de recuperación que todavía nos va a tomar indiscutiblemente unos meses. Bueno, Gerardo, entonces ¿se han recuperado los niveles prepandemia? No, de hecho todavía estamos, como se ve en el gráfico, todavía estamos un poquito por detrás de los niveles de prepandemia. En general, la actividad industrial mexicana, abril 2021 con respecto a abril 2020, se incrementó en un 35.7, pero como podemos ver en el gráfico, todavía estamos, esas barras verdes del 2019 todavía están por arriba de lo que llevamos en 2021. Entonces, no, la planta industrial mexicana está en proceso de recuperación con algún ajuste como el que hubo en abril, pero todavía nos falta. Yo estimo, Manuel, que la planta industrial mexicana estará plenamente recuperada a niveles prepandemia para finales de año, principios del año que viene. No es un proceso tan rápido y debo decir, a lo mejor es más rápido de lo que esperábamos. Si me hubieras preguntado hace 6 meses, yo te hubiera dicho que la recuperación de niveles prepandemia podría tardar hasta mediados del 2022. La recuperación se está acelerando por la rápida recuperación de la industria manufacturera norteamericana. Gerardo, los principales sectores que mencionabas, por ejemplo, el de la minería, ¿no? Ahí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué sectores estaríamos viendo como beneficiados? Fundamentalmente extracción. Recordemos que México, pues vaya, México desde la época de la colonia era un gran destino, un gran país de extracción minera. Y esto va enlazado con un fenómeno internacional, amigos, que es el boom de las commodities. A nivel mundial las commodities están subiendo de precio, energía, minerales, agropecuarios, etcétera, y eso está beneficiando definitivamente a empresas mexicanas. Conozco empresas en esa cadena productiva que están completamente a tope, ya están plenamente integradas en su actividad prepandemia. Esperemos que ese efecto sectorial se transmita rápidamente al resto de la economía. Sobre todo la parte de la construcción es preocupante porque para que entiendan, Manuel, amigos, allá en España estamos teniendo muchas obras, pues digamos que de infraestructura, y pues no lo estamos viendo aquí, Gerardo, ese crecimiento, ¿no? Efectivamente, yo te diría, hay obras de infraestructura públicas, pero el sector privado, que después de todo es el principal motor de una economía, el sector privado no se está recuperando ese mismo ritmo. De hecho, con respecto entre abril 2021 y marzo 2021, hubo una leve disminución, un 0.3 de disminución de construcción, y se ve fundamentalmente al sector privado. Habla él, porque falta todavía. Que no pues termina de reactivar su actividad. Perdón, amigos. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo, por la información. Yo creo que vamos a tener que estar muy a la expectativa finalmente de qué forma pudiera llegar a afectar el dato inflacionario a este tipo de crecimiento industrial en México. Efectivamente, porque no todos los sectores asimilan la inflación de la misma manera. Minería asimila mejor la inflación porque los minerales, las commodities, son de las que más rápidamente absorben el precio, el efecto de la inflación. Es decir, las commodities suben de precio absorbiendo, internalizando cualquier efecto de la inflación. No así la construcción o la industria manufacturera, que siempre traen un rezago con respecto a la inflación. Bueno, pues vamos a estar al pendiente. Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rysmatic Financial Institute. Gracias por estar aquí en Conexión México, Visión Global, Negocios TV. Muchas gracias. Un gran saludo a España. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Manuel, amigos, nos vemos el día de mañana. Así es, buenas tardes.
Bueno, seguimos repasando las noticias más importantes del día, hablando de que JP Morgan acumula grandes cantidades de efectivo ante la perspectiva de un aumento de inflación. En concreto, 500.000 millones de dólares. Su consejero delegado, Jamie Dimon, ha explicado que este movimiento se está llevando a cabo con el fin de beneficiarse de un eventual incremento de los tipos de interés. En una conferencia virtual, el jefe de JP Morgan ha señalado que esperan la oportunidad de invertir a tasas más altas. Para la entidad norteamericana, la inflación de Estados Unidos no es un fenómeno pasajero y desembocará en tipos de interés más elevados, por lo que hay que estar preparado para eso. La tasa de inflación interanual en Alemania repunta en mayo un 2,5% y se sitúa en el nivel más alto desde septiembre del 2011, principalmente por el incremento de los precios energéticos. El IPC sube por quinto mes consecutivo. Respecto al mes anterior, la tasa aumenta un 0,5%. Los productos energéticos repuntan un 10% interanual. No solo este fuerte aumento de los precios energéticos influye en el incremento de la tasa de inflación, sino también efectos extraordinarios temporales como la tarifación del carbono desde comienzos de año, así como los bajos precios de la energía hace un año, particularmente de los derivados del petróleo. Sin tener en cuenta el impacto de la energía, la tasa de inflación se habría situado en mayo en el 1,8%. Reino Unido crea una cifra récord de 197.000 empleos. El dato es supervisor a lo esperado y reduce la tasa de paro por segundo mes consecutivo hasta el 4,7%. La tasa de desempleo del Reino Unido se ha mantenido bajo gracias al programa de bajas temporales subvencionadas por el gobierno. Y Estados Unidos, las empresas han disparado su endeudamiento desde que se iniciara la pandemia. Según un informe, las empresas no financieras emitieron deuda por valor de 1.700 millones de dólares en bonos norteamericanos en 2020, casi 600.000 millones más que el máximo anterior. A finales de marzo, su deuda total se situaba en 11.200 millones de dólares, según datos de la Reserva Federal, lo que supone casi la mitad de la economía norteamericana. La Unión Europea y Estados Unidos logran un acuerdo para poner fin a la disputa de 2 décadas por los subsidios a Boeing y Airbus, una tensión comercial que había derivado en una batalla arancelaria, por lo que las exportaciones claves de cada bloque quedaron gravadas con miles de millones de euros. La resolución del conflicto se difundirá este mismo martes y recogerá la hoja de ruta de varios años para resolver las diferencias. La banca española le pide al BCE que suavice sus objetivos de morosidad. Según cuenta El Confidencial, algunas de las principales entidades españolas han solicitado al supervisor europeo que suavice los objetivos fijados de reducción de activos problemáticos, créditos dudosos y activos adjudicados en el actual entorno del COVID. Desde el BCE no hicieron comentarios. Parece que este fue uno de los asuntos que se pusieron sobre la mesa en la reciente reunión que hubo entre los 11 principales banqueros españoles con el jefe del Mecanismo Único de Supervisión, Andrea Enria. Junto a ello se hizo hincapié en la necesidad de las entidades de que se agilice la aprobación de nuevos modelos internos de capital que permiten mejorar la solvencia. BBVA advierte de la injerencia de poder político en la gobernanza de los bancos. Así se desprende del folleto continuado registrado en la CNMV, un documento en el que las compañías exponen los riesgos a los que se somete su actividad. La entidad que preside Carlos Torres es la primera en alertar sobre los intentos gubernamentales para influir en la gestión de las entidades. La Comisión Europea ha lanzado hoy la primera emisión de deuda con la que va a financiar el programa de recuperación. Se trata de un paso adelante en la integración financiera europea, con este debut de unos bonos considerados como un primer paso hacia la mutualización de la deuda europea, un tema tabú hasta la fecha. La de hoy es la primera emisión dentro del objetivo de captar en el mercado este año 100.000 millones de euros, de los que más de 80.000 serán bonos a medio y largo plazo.
El Tesoro coloca 1.940 millones en letras a 3 y 9 meses y ahonda en los tipos negativos. La demanda conjunta de las dos subastas ha superado ampliamente los 5.800 millones de euros, casi 3 veces más que lo finalmente adjudicado en los mercados, lo que sigue demostrando el apetito inversor por España. Tras la subasta de hoy, el Tesoro volverá a los mercados este mismo jueves 17 de junio con una emisión en la que espera colocar entre 5.000 y 6.000 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado. Isabel Celaá ha presentado este martes en el Consejo de Ministros las líneas generales de la nueva Ley de Formación Profesional. La ministra ha calificado esta ley como un primer paso hacia una formación profesional dual más internacional y eficiente, donde la empresa privada tendrá un papel imprescindible. El precio de la luz alcanzará hoy su nivel más alto desde Filomena, con más de 90 euros por megavatio hora. En concreto, el pool eléctrico registrará para hoy un precio medio de 90,95 euros por megavatio hora, un nivel tan solo superado en lo que va de año por los casi 95 euros por megavatio hora que tocó el pasado 8 de enero en medio de la tormenta Filomena. Este dato pulveriza así el que era hasta ahora el segundo precio diario más caro registrado en este 2021, los 88,95 euros por megavatio hora del pasado 28 de mayo. El alto precio de la electricidad en lo que va de junio se produce en un mes en el que ha tenido lugar también la entrada en vigor del nuevo esquema por periodos horarios. Así, los precios de los peajes y cargos son diferentes entre los periodos horarios tanto de potencia como de energía. Vodafone ha elegido a Samsung para desplegar redes 5G en Reino Unido. Se trata de un acuerdo importante que gana un contrato en Europa con una de las mayores operadoras. En parte, la adjudicación llega después de que el país haya vetado a Huawei del despliegue de redes de última generación y busque nuevos proveedores. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado contra Facebook en uno de los casos que tenía pendiente por la Ley de Protección de Datos. En 2015, la Autoridad de Datos belga demandó a Facebook, como decimos, a Irlanda por rastrear la actividad de los usuarios. La recopilación de datos no solo se hacía dentro de la red social, sino también fuera, siguiendo la navegación de otras pestañas. Datos alentadores sobre la pandemia. Sanidad registra 8.167 nuevos contagios y 16 fallecidos. La tasa de incidencia baja 4 puntos y se sitúa en 104 casos por cada 100.000 habitantes. En España se ha vacunado el 25,8% de la población con pauta completa. La campaña avanza de una forma importante. La mejora en los datos epidemiológicos hacen que varias comunidades autónomas relajen las medidas de restricción y se planteen pedir el fin de la mascarilla, al menos mientras se esté al aire libre. En Europa, el certificado digital COVID entrará en vigor el 1 de julio tras la firma oficial de Europa que da luz verde definitiva a la norma. La aprobación va a facilitar la movilidad entre países, ya que el certificado avala que la persona ha pasado la enfermedad, está vacunada o ha dado negativo en el test. Se trata de un aval homogéneo y oficial en Europa y evita las cuarentenas. Pues vamos a ver ahora la entrevista de nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla cómo expandir su potencial personal y profesional. Esto ha sido todo, nos vemos mañana, buenas tardes, adiós. Bienvenidos a Visión Global. Estoy súper feliz porque tenemos aquí con nosotros a Carla Blanco y nos va a hablar de muchísimas cosas, de su libro, de su trayectoria, de todo el empoderamiento que hace la mujer en el tema del STEM. O sea que, bienvenida. Muchas gracias. Es un honor para mí compartir con vos y con tu audiencia. Bueno, Carla, lo primero que me gustaría que nos contaras es que nos cuentes tu trayectoria en Intel. Ok, es larga, son 23 años, pero ha sido un viaje maravilloso.
Yo arranqué, antes de entrar a Intel, estaba trabajando con el gobierno. Cuando Intel llegó a Costa Rica, eso era fue un antes y un después en la historia del país en cuanto a atracción de inversión extranjera. Y entonces yo trabajé con los ejecutivos de Intel estableciendo los procedimientos de aduanas, porque yo soy aduanera de formación. Y luego abrieron el puesto dentro de Intel y un sponsor en aquel momento me dijo, ¿por qué no aplicas ese puesto? Se lo habían ofrecido a él, que era el subgerente. Bueno, apliqué el puesto, me fui para la empresa, arranqué en finanzas y he tenido 5 cambios profesionales dentro de la misma empresa. Entonces, primero, cuando estaba en finanzas, vino Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en aquel momento en Costa Rica nos fuimos a un referéndum, lo cual no esperábamos porque obviamente la relación con Estados Unidos es muy cercana del país. Sin embargo, como íbamos al referéndum, era importante que los colaboradores estuvieran educados en qué significaba ese Tratado de Libre Comercio, porque como en todas estas situaciones hay muchos mitos alrededor de eso. Y la que manejaba relaciones externas y relaciones de gobierno de Intel me pidió que por mi conexión con anterior la ayudara a traer expertos. Y entonces montamos las sesiones. Luego de eso me pidió que la ayudara con ciertas negociaciones con el gobierno de incentivos para la operación. Luego ella se fue, en aquel momento, como nos pasa a muchas mujeres, yo no me sentía lista para tomar su puesto, pero el gerente general me dijo, lo peor que le puede pasar en el proceso es que aprenda. Y te voy a decir que esos fueron 7 años maravillosos, me dieron el puesto y yo manejaba relación de gobierno, relación con la comunidad, los programas sociales de Intel, diversidad e inclusión. Y fueron 7 años maravillosos. Luego de eso, ya empiezo a sentir que necesito un cambio y le dije a mi jefe que veía América Latina, quiero su puesto. En Intel tenemos la fortuna de poder decirle al jefe eso. 2 años después él se fue, no me lo dieron a mí, se lo dieron a un compañero colombiano, pero yo estaba de segunda en la línea y entonces cuando mi compañero colombiano por situaciones personales también se va de la empresa en menos de un año, me lo dan a mí. Y esto para decirte que es importante tener claro qué es lo que uno quiere, decir que uno quiere, porque la gente le abre puertas Claro. para dónde va. Ya luego de eso, que veo América Latina, estamos en una reunión con la directora global y resulta que se nos va un program manager y yo me ofrezco a ser program manager porque teníamos que entregar el proyecto en 3 meses. Ahí mis compañeros de Asia y de Europa me volvieron a ver como que se me había caído un tornillo porque eso significaba pasar de ser directora regional a project manager, pero a mí me encanta porque era un programa social. Entonces eso me dio la oportunidad de que me conocieran mis capacidades y cuando abrieron el puesto global me dijeron que si quería aplicar y yo dije, vamos. Me voy corriendo. Y por eso estoy aquí en Estados Unidos, gracias a esa oportunidad, que además fue la oportunidad que me abrió las puertas al grupo de diversidad e inclusión posteriormente, donde actualmente soy directora de integración. Y bueno, son retos constantes, pero con muchas satisfacciones también. Qué bueno. Oye, pues cuéntanos, tú tuviste un TED Talk y hablabas de ser superhumanos, ¿no? Se titula Superhumanos. ¿Nos puedes compartir cuál es la esencia de lo que querías contar? Sí, la esencia es que estamos en esta revolución que yo creo que ya entramos a la quinta revolución industrial. Realmente las capacidades humanas se han expandido enormemente y entonces tenemos que también volver a nuestra esencia y entender cuál es nuestro rol como humanos con esa capacidad que nosotras estemos aquí sentadas conversando esta mañana y entonces, ¿cómo utilizamos para mejorar la salud, mejorar el bienestar del planeta, el ambiente, la tecnología? Depende de nosotros como humanos. Claro. Entonces, por eso hablaba de ser de superhumanos. Y en aquel momento era donde yo estaba con este programa de impacto social, que era cómo llevarle a los jóvenes en riesgo social habilidades tecnológicas. Pero no solamente habilidades tecnológicas, y eso fue un reto porque el que era mi jefe en ese momento, él decía,
es que Intel es tecnología, entonces son habilidades tecnológicas y mi punto era si les damos solo habilidades tecnológicas, ellos no van a crecer y nosotros queremos que los jóvenes en riesgo social no solo entren a la fuerza laboral y tengan oportunidades, sino que también crezcan en liderazgo. Y tuve la suerte de que uno de nuestros socios estratégicos en una comunidad en el norte de Las Vegas tenían desarrollado este programa de liderazgo y entonces hicimos la mezcla de los dos programas y es una pasión para mí generar cambio social y utilizar las herramientas que tenga a la mano para lograr eso. De eso se trataba el TED Talk. Wow. Bueno, recomiendo a toda nuestra audiencia que por favor veáis el TikTok. Cuéntanos ahora de tu libro Expande el potencial de tu carrera. Todo el mundo puede expandir el potencial. Está claro que tú lo has hecho dentro de una misma empresa, has estado en Intel, pues expandiendo, ¿no? Entonces, ¿aconsejas a otras personas a cómo hacerlo? Sí, en realidad todos tenemos, por estar aquí en el planeta, tenemos esa responsabilidad de expandir Ujú. nuestro potencial y de construir esa mejor versión de nosotros todos los días. Ese libro nace cuando estaba aquí en Estados Unidos el primer año, me llega la oportunidad por Facebook, una amiga canadiense puso que había un curso y yo estaba aquí, yo vivo sola con mi hijo, le dije a mi hijo, ¿qué te parece que tu mamá fuera autora? Y me dijo, como siempre, mami, dele, vaya. Y era un proceso de aplicación. La verdad es que antes de eso no había tenido la idea de escribir un libro y entonces apliqué y me pasaron por diferentes entrevistas. Este programa lo que busca es un impacto social. Son libros que no son de ficción, sino de ayuda a las demás personas y de hecho el libro crea un programa alrededor de él para que las personas puedan seguir lo que el libro diga. Ese es el concepto que maneja la dueña de este instituto. Entonces arrancamos porque se escribe en 9 semanas el libro. Esa era otra cosa que yo no me la creía. Que Como un embarazo, ¿no? Tac, tac, tac. Una versión corta de embarazo. Y ella tiene un proceso muy estructurado donde te lleva mano a mano y el libro es una carta de amor y tenés que al principio describir a la persona a la que le estás escribiendo esa carta de amor. El mío era dirigido a una mujer porque tengo un enfoque de ayuda social a mujeres, sin embargo, las herramientas que están ahí son una consolidación de mis 23 años de carrera, de trabajar con líderes maravillosos, no solamente dentro de la empresa, porque yo estuve en juntas directivas y además trabajé con gobiernos de la región de América Latina. Así que es un libro que es un compendio de muchos aprendizajes. Y entonces lo que hace uno para expandir el potencial es, número uno, conocerse. Y ese es el primer paso, hacer un alto en el camino y definir, y obviamente viniendo de empresa de ingenieros, hay cuadros, hay procesos para hacer eso dentro del libro. Entonces uno hace esa reflexión porque incluso hoy que estamos todo el día que el trabajo invadió el hogar, que en el hogar es donde tenemos la escuela, donde tenemos las reuniones sociales, etcétera, en línea, tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos utilizando el tiempo. Mi primer mes de pandemia y ya nosotros trabajábamos en línea, yo trabajaba al menos una vez por semana en la casa, pero la disciplina de poner horarios para no impactar a nuestro entorno y no impactar nuestra salud, poner al almuerzo, poner la hora de cocinar, porque hay que cocinar saludable, etcétera. Todo eso es importante. Entonces hacemos esa reflexión, defino cuál es mi visión de vida y entonces mi misión, cómo voy a lograr esa visión, dónde me veo yo. De hecho, en la primera parte de ejercicios cerramos escribiendo mi obituario. Claro, este libro salió antes del 2020. Yo creo que en este momento lo que yo preferiría escribir es un brindis pensando cuando yo llegue a mis 100 años, ¿qué van a decir de mí? Eso me ayuda a definir quién soy, qué quiero dejar, cuál es mi legado, para luego hacer un plan, como John Grimm nos dice, si no hacemos nuestro plan, vamos a caer en el de alguien más. Y ese alguien más no tiene un plan maravilloso para nosotros porque
todos estamos ocupados. No es porque la gente no tenga buenas intenciones y quiera lo mejor para nosotros, es porque cada uno debe hacer eso. También revisamos marca personal, porque a veces como me percibe el mundo es diferente de como yo creo que me estoy mostrando y a veces hay que hacer ajustes para lograr ese propósito de vida que yo quiero, revisando mis valores, mis fortalezas, mis pasiones. Y el último capítulo se enfoca en resiliencia. El Foro Económico Mundial, creo que de forma muy atinada, en octubre del año pasado actualizó cuáles son las habilidades, al menos de aquí al 2025, que son esenciales para todos. E incorporó resiliencia definitivamente. Así es que con Qué eso es bueno. el capítulo. Y es una reflexión, incorporo historias de mujeres de toda América Latina y bueno, y he hecho masterminds y tenemos charlas, es todo un proceso alrededor del libro para seguir impactando vidas. Qué bueno. Y cuéntanos, ¿qué es para ti la diversidad y la inclusión? Es muy sencillo. Para mí se resume en una palabra que es respeto, Ujú. esa es la esencia, y la segunda palabra es curiosidad. Es querer entender, entender y comprender al otro y el tener, la inclusión me lleva la pertenencia y al final todos pertenecemos a este hermoso planeta. Entonces requerimos vivir intencionalmente, Ujú. requerimos querer entender por qué es que el otro es diferente. En Costa Rica yo era de la mayoría, bueno, había, obviamente, yo era, mis papás son de clase media, entonces no pertenecía, digamos, a la clase social alta, mi inglés lo aprendí grande y fui a la entrevista haciendo señas y me contrató un señor que es inglés y yo estaré eternamente agradecida. Este, pero venir a Estados Unidos fue otra dimensión totalmente diferente. Las experiencias han sido muy enriquecedoras. Agradezco muchísimo que haya gente que observe y que te incluya, porque gracias a una muchacha que fue intern en Costa Rica, mentí, ella se había venido a vivir aquí, apenas llegué me dijo, Carla, venga, le presento a mi network en Intel, el grupo de latinos, y entonces ya me creó esa sensación de pertenencia, donde era gente similar. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para poder ampliar y enriquecer nuestra visión. Y por eso es tan importante. El propósito de Intel es mejorar la calidad de vida de cada persona en el planeta con sus soluciones tecnológicas. Eso significa que adentro tenemos que tener esa representación de diversidad y Ujú. que no solo tener la diversidad, sino que la gente sienta que realmente puede contribuir con sus ideas a la mesa. Claro. Bueno, ¿y por qué tienes tanto interés en promover que más mujeres entren en carreras STEM? Porque estamos cortos. porque, porque las mujeres somos las que tomamos la decisión de compra en los hogares aún en la tecnología y Mm. resulta ser que esa tecnología es diseñada básicamente por hombres, porque el porcentaje de representación de la mujer en el sector tecnológico es menos del 30%. Entonces, creo que el planeta se está perdiendo de esa mirada, de ese diseño, y por eso es tan importante incorporar a las niñas y que las niñas entiendan que STEM significa crear soluciones. Cuando le cambias la narrativa a las niñas de lo que pueden hacer con STEM, se interesan mucho más versus los roles tradicionales que decían en la escuela, los niños son muy buenos para la matemática y las niñas son buenas para esto. Bueno, yo como soy generación X, cuando estaba en el colegio, a las mujeres nos mandaban a cocina, aprender a cocinar y a los hombres los mandaban a hacer trabajos mecánicos y manuales. Eso fue en mi época, ya ahora por suerte eso ha cambiado, pero todavía nos falta muchísimo lograr incorporar y eso requiere también flexibilidad de todos, porque Claro. ya ahora las necesidades son diferentes. Y para muchas personas que seguramente durante este periodo tan complicado de la humanidad se encuentran estancadas, ¿qué consejos les darías? Servir.
Hay un capítulo en el libro que se llama El poder del servicio. Muchas veces nos encerramos en nuestra propia tragedia y la hacemos más grande de lo que realmente es. Y si nosotros decidimos ir a hacer un servicio comunitario, ayudar a cocinar algo para llevarle a alguien o invitar a alguien a tomarse una copa de vino con nosotros, eh, el conectar con los demás y servir a los demás nos va a ayudar a salir de donde estamos. Eso número uno. Y número dos, entonces definir claramente a dónde quiero llegar y replantearlo, porque muchas de las personas que pasaron por mi mastermind tenían su plan 1, 5, 10 que tengo yo, a dónde se ven a 10 años, y el 2020 vino y revolcó esos planes, pero no pasa nada. Hicimos una pausa, replanteamos planes, algunas personas se montaron en la ola de la oportunidad de la pandemia y hicieron nuevos negocios. Entonces, no aislarnos es otra cosa importante para que las personas que incorporamos a nuestra vida nos den perspectiva, pero asegurarnos que esas personas tengan una mirada parecida a la de nosotros, que nos ayude a salir adelante y no hay personas que yo les digo que matan sueños, que no se puede. Entonces, cuidado con quienes tenemos alrededor y rodeémonos de personas que nos impulsen, no necesariamente que sean similares, porque idealmente, o iguales, sí, idealmente más bien tengo diversidad de perspectiva para enriquecer hacia dónde voy, pero sí asegurarnos que no sea ese cantar negativo, negativo, negativo que definitivamente nos impacta. Claro. Y ya para concluir, ¿qué opinas que son las características y las claves del liderazgo del siglo XXI? Es un liderazgo compasivo, es un liderazgo de servicio, es un liderazgo inclusivo, sin duda. Esos líderes que logran ver las oportunidades y en la diversidad, pero creo que estamos en un proceso de transición y hay muchos líderes que tienen unas u otras características, entonces lograr desarrollarlas. En el libro, cuando hablo de la compasión, eh, me recordé de la frase de Jesús en la cruz, donde dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo dije, esa es, porque realmente entender que la gente no se levanta diciendo, voy a hacerle daño a este o al otro. Entonces, en la medida que como líder yo pueda conectar con la gente, identificar que la gente posiblemente está pasando un mal momento y cómo yo creo los espacios, entonces el liderazgo femenino se va a venir a fortalecer muchísimo porque necesitamos esa mirada del otro y de cómo yo al otro lo traigo conmigo para cumplir esa visión que tenemos en el negocio. Entonces, si queremos prosperar los negocios y tener un retorno a la inversión continuamente creciente, tenemos que incorporar las diferentes perspectivas y para eso yo necesito trabajar en mí y entender cuáles son esas emociones que pueden hacer que yo me interponga en el propio camino mío y de mi empresa. Entonces, un liderazgo consciente definitivamente es lo que yo diría, resumiría en todas esas palabras que dije, el líder consciente e intencional. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu sabiduría, tu entusiasmo y tu empatía. Así que de verdad, Carla, ha sido un placer hablar contigo. Creo que has hecho una carrera extraordinaria en Intel, pero también en tu propia trayectoria personal. Muchas gracias, Visila. Es un honor estar aquí con vos y tu audiencia. Muchísimas gracias.